sino que tengáis una visión general de cómo sería una campaña cuando nos está dando ya métricas, que podamos analizar un poco pues costes por clics, si los CPM son muy altos, si tenemos conversiones, si no tenemos conversiones, si hay intención de compra con los carritos, en fin, ver un poquito lo que sería una campaña que ha sacado dinero, es decir, que hemos ganado dinero, y alguna que no hayamos ganado dinero, que eso pues es más común de lo que parece, el hecho de testear un producto, lanzar publicidad, y que lógicamente cuando ha pasado un día o dos, vemos que no ha convertido nada, hemos gastado 20, 40 o más euros o dólares, y esto lógicamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de apagar campañas, no apagarlas, esperar, ponerle más presupuesto, no ponerle, en fin, todo esto al final pues hay que tenerlo en cuenta, y analizando las métricas pues sabremos exactamente pues qué decisión tomar. Bueno, vamos a analizar lo que es esta campaña. Al final pues es una campaña que funcionó muy bien, y quiero que veáis un poco pues el gasto que tuve, el gasto que se hizo durante varios días, y luego pues el retorno que tuvimos, ¿vale? Entonces, aquí veis un poco lo que son las columnas. Ahora están un poco descuadradas porque he hecho unos cambios y se han descuadrado, pero bueno, son muy similares a las que os puse anteriormente, ¿vale? Al final, las métricas en las que nos fijamos cuando estamos gastando en publicidad son 4 o 5, y luego ya si quieres hacer estrategias mucho más avanzadas o quieres concretar en algo en concreto, pues ya buscas columnas que te saquen métricas más concretas, ya sea por ejemplo pues el porcentaje de video views o cosas así, ¿vale? Muy concretas, pero vamos, ya os digo, para lo básico y para saber si estás ganando o perdiendo, no son muy complicadas las columnas que pusimos, y listo. ¿Qué iba a deciros por aquí? El gasto total de esta campaña, pues durante unos días fueron de 127 euros. Sí que es cierto que esta campaña no la escalé en nada, porque tuve un problema con el producto, y a la hora de entregarlos, pues lógicamente no estaba llegando a la calidad que yo quería, por lo tanto lo paré. Entonces simplemente pues tenedlo en cuenta que esto, si hubiese escalado, pues lógicamente le hubiésemos metido mucho más dinero día a día y hubiese hecho cifras muchísimo más grandes, ¿vale? Pero bueno, os he puesto una normalita y pequeña para que tampoco veáis cifras súper grandes y que os penséis que hay que gastar pues 15.000 euros en publicidad y cosas así, ¿vale? No, os he puesto esto pequeñito para que no os asustéis y que veáis algo realista. Entonces, el total de coste de esta campaña fueron 127 euros. Aquí ya se puede ver que, como nota, os añado, muchas de las métricas que aparecen aquí faltan datos, es decir, mirad aquí que aparecen total add to carts 3, pero luego en cambio iniciados checkouts hay 57, o sea, no cuadra, porque la gente siempre pasa por el carrito y luego al checkout, ¿vale? Entonces, lógicamente, esto tenedlo en cuenta porque no me pasa solo a mí, os va a pasar a todos, y simplemente tenedlo en cuenta a la hora de analizar métricas. Por eso siempre hay ciertas métricas que ahora os diré cuando me fijo y cuando no en estas cosas, porque no os van a cuadrar muchas veces, ¿vale? O simplemente hay veces que tendréis ventas y Facebook o TikTok no os traqueará la venta y no os aparecerá venta, pero realmente habéis vendido, ¿vale? Entonces siempre comparad las ventas en las plataformas de publicidad con las ventas que os aparezca en el Shopify, en la tienda, ¿vale? Entonces, y lo mismo, hablo de ventas como hablo de add to carts, iniciar checkouts y pagos y todo. En Shopify lo podéis ver en análisis y estadísticas, ¿vale? Entonces siempre compararlo de esa forma. Entonces, aquí pues lo dicho, descuadra esto, pero ya vemos que tuvimos 24 ventas, ¿vale? Coste por resultado, al final, como es una campaña conversión, como os he explicado antes, básicamente los resultados son compras, ¿vale? Por lo tanto, cada compra hemos pagado, mejor dicho, 5,30 por cada compra, ¿vale? De todo lo que hemos gastado, los 127, la media sale a 5,30 la compra. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué hay que fijarse en el coste por resultado? Pues básicamente para saber si somos rentables o no. Imaginad que vendéis algo a 10 euros porque lo habéis puesto barato para vender y os cuesta 5,30 cada compra. Si el producto cuesta 5 euros, ya vais a estar perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque 5,30 de la publicidad más 5 euros del producto son 10,30. Si lo estáis vendiendo a 10, estáis perdiendo 30 céntimos por venta, ¿vale? Os he puesto un número muy redondito y muy básico para que entendáis un poco lo que viene siendo la rentabilidad, que al final es el ROAS, ¿vale? El ROAS es el retorno de la inversión y lo que hace es calcular el margen neto que tienes en número decimal, ¿vale? Es decir, aquí, de toda la campaña, de los 127 euros que hemos conseguido,
hemos sacado 757 euros, ¿vale? Esto podéis hacer la resta y os saldrá un número, pero no es el ROAS. El ROAS es por cada euro que estamos invirtiendo nos está retornando 5,97 euros, ¿vale? Por eso, de 127 euros, pues nos ha retornado 757. ¿Vale? Igualmente, ya os digo, muchas de estas ventas a lo mejor no cuadran luego con vuestra tienda, o tenéis aquí 24 ventas pero en la tienda realmente han sido 35. Esto al final, las métricas sirven para tener una orientación, para ver si realmente estáis siendo rentables o no. Lógicamente vais a estar pudiendo vender, pero podéis estar perdiendo dinero perfectamente. O sea, hay mucha gente que simplemente ve cuánto invierte y cuánto gana, y luego no cuenta ni los gastos de envío, ni el producto, ni las pequeñas comisiones que tiene Shopify. Todo eso al final cuenta y va sumando y el margen de beneficio baja. Por lo tanto, todo eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces luego aquí tenemos lo que vienen siendo las columnas importantes que yo os he comentado antes. El tema del coste por clic, el coste por 1000 impresiones, el CTR. Si os dais cuenta, pues al final, como os dije antes, el CTR mínimo que yo suelo buscar es un 1.5, más que nada por el track record que tengo de hace tiempo y bueno, ver un poco que al final, si tenéis un CTR de 3%, pues mucho mejor, ¿vale? Porque significa que el anuncio llama muchísimo la atención y estáis generando mucho interés al cliente, pero no siempre es así, ¿vale? Entonces simplemente pues hacer como una media de decir, vale, tengo un coste por clic de 1 euro, hostia, 1 euro... Que una persona haga clic en el enlace por 1 euro en España, pues lógicamente es bastante caro, ¿vale? Entonces, o luego no tenéis una super tienda que convierta de casi todos los clics, o no vais a tener rentabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poquito estas métricas. No sé qué más os podría decir por aquí. Al final lo que quería que vieseis con esta sección o este pequeño apartado es que al final pues es meter dinero, es ver qué métricas os saltan, ver pues si os ha gastado ya 20 euros o 10 euros lo que viene siendo la campaña y ni tenéis carritos, ni tenéis buenas métricas, ya sea de coste por clic, el CPM a lo mejor si lo tenéis en 20 euros, pues hostia, eso significa que o bien os habéis copiado el creativo, lo habéis copiado y pegado y subido, que esto lo detectan las plataformas, ya os lo adelanto yo. Entonces, lógicamente, como todo va por pujas, si TikTok detecta que vuestro anuncio o es de mala calidad, o no llama la atención, o simplemente es algo que no interesa a la gente, los costes os van a subir muchísimo, ¿vale? Porque como no les interesa, TikTok no va a ponerte delante de otra gente que sí que le interesa vídeos de otra gente, ¿vale? O publicidad de otra gente. Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de hacer vuestros anuncios. Y lo dicho, y el CTR, al final todo esto pues es una media de clics que hace la gente en el enlace, de la gente que llega o que ve tu anuncio, pues los clics que hacen tanto para ir a la web o para verlo y demás, ¿vale? En fin, no quiero enrollarme con esto porque no tiene tanto misterio. Al final es que lancéis anuncios, que veáis un poco los costes que tengáis. Y lo dicho, pensad más en los márgenes del producto que tenéis, y si tenéis un margen de 5 euros por venta, pues fijaros en que los costes por resultado pues os salgan rentables, ¿vale? Lo dicho, si lanzáis publicidad, tenéis buenas métricas del anuncio, ¿vale? Tenéis buenos costes por clic, son bajitos, menos de 0,25 en España, por ejemplo, 0,35 máximo. Luego el CPM, pues igual, entre 3 y 4 o 5. Y el CTR, pues más de 1,5 o 1 como mínimo. Si tenéis buenas métricas de estas 3 columnas y luego, en cambio, ni tenéis carritos añadidos, ni... Bueno, sí, realmente con los carritos ya sabéis, si no hay interés de compra básicamente en la web, que lo podéis ver tanto en estas métricas como en la web de Shopify, si veis que nadie añade al carrito y estáis gastando y las métricas del anuncio son buenas, el problema no lo tenéis en los anuncios, lo tenéis en la web. Revisad los precios, revisad que las descripciones estén bien, que sea limpia la tienda y que sobre todo se vea profesional, que parezca una marca, ¿vale? Entonces, si la gente ha ido a tu web es porque les ha interesado lo que les has enseñado en el anuncio. Por lo tanto, no es que el producto ese no funcione o no lo quieran o no. Sí lo quieren o les interesa porque van a la web, ¿vale? Gracias a tu anuncio, por lo tanto, mejora la web, ¿vale? Entonces, mirad un poco eso. Primero, mirad métricas de anuncio, si están bien, el problema está en la web. Eso si no vendéis. Y si directamente no entran en la web, tenéis malos costes, no penséis que la web está mal o que el producto no funciona. No es eso, es directamente el anuncio, ¿vale? Centraos en mejorar el anuncio y a muy malas, si por mucho que lo habéis mejorado siguen sin tener buenos costes, pues a lo mejor sí que puede ser que el producto no llame la atención y por muy anuncio muy bueno que hagas, pues no van a ir, ¿vale?
Simplemente eso, diría que es lo básico para que tengáis en cuenta a la hora de lanzar. Vale, y por aquí os he traído otra campaña que hice, muy similar a la otra, presupuestos de 30 euros al día, la otra de 20, y aquí sí que es cierto lo que os comenté, al final era el mismo producto, en este caso tenía otro anuncio, ¿vale? Pero lo dicho, en esta no me salió rentable del todo, porque a pesar de que tuve 15 ventas, habiendo gastado casi 200 euros, el coste por compra me subió más del doble. Y yo en este caso, con este producto, tenía márgenes muy pequeños y lo dicho, además tenía problemas luego con la calidad, ¿vale? Entonces esta directamente la paré. ¿Me hubiese rentado seguir? Pues sí y no. La verdad es que lo paré porque, sinceramente, aparte de que me dio problemas el tema de la calidad del producto, que bueno, eso al final ya es cada uno la moralidad que tenga y la ética, fue más que nada porque si yo tenía un margen de 15 euros, 12,6 estás ganando dinero, pero estás ganando tan poco dinero que cualquier problema de devolución, de que no se haya entregado algo, de que tengas que hacer algún reembolso o lo que sea, automáticamente estás perdiendo dinero, ¿vale? Entonces por eso os digo que os centréis mucho en el tema del coste por resultado, los márgenes que tengáis, porque aquí mucha gente hubiese escalado, hubiese seguido vendiendo, tiene un ROAS positivo, los números en sí salen como que estás ganando, pero no estás teniendo en cuenta pequeños problemas que pueden haber, pues lo dicho, que no se entreguen muchos pedidos o que quieran devolución, como dije ya tuve problemas con el tema de la calidad, por lo tanto iban a haber devoluciones. Eso es dinero que tú has pagado ya por adelantado y que luego tienes que devolver. Luego además, algún día, porque la publicidad tú la pagas todos los días, pero no siempre va perfecta. Entonces hay días que en lugar de estos costes te suben a 15, a 16, a 17. Ahí estás perdiendo dinero, ¿vale? Entonces esta campaña no es exitosa a pesar de tener ventas por ese motivo, ¿vale? Porque no era rentable y estaba como jugándomela mucho a perder dinero si no era ya a corto plazo iba a perderlo, ¿vale? Entonces para que veáis un poquito otra campaña que podía haber sido exitosa, pero en este caso no lo es, para que tengáis dos ejemplos de una que fue muy bien y de una que no fue tan bien. Luego, los costes, lo dicho, el CPM es mucho más bajo que la otra. Bueno, mucho, son 70 céntimos más barato que la otra. El coste por clic, bueno, más o menos igual. Y el CTR, ¿qué es lo que pasa? Que como el CPM es tan barato, es lógico que el CTR te baje. Al final son porcentajes de clic. Por lo tanto, si tienes una publicidad muy barata, que llegas a muchísima gente con muy poco precio, muy poco dinero, mejor dicho, lógicamente el CTR va a ser más bajo, ¿vale? Entonces tenedlo en cuenta. En este caso, si los costes por resultado hubiesen seguido como la otra campaña de 5, 6, 7 euros, yo esto, aunque tenga un 0,7, no lo paro. Todo lo que me dé dinero no lo voy a parar. Lo que sí que hubiese hecho los siguientes días hubiese sido haber testeado nuevos creativos. ¿Para qué? Pues para mejorar esto. Porque si consigo mejorar esto sabiendo que los costes por resultado son buenos, significa que ya he validado mi tienda, mi producto y mi oferta. Pero donde estoy fallando es un poco en el anuncio, ¿vale? Entonces, ¿dónde meto mi foco y mi atención? En mejorar el anuncio. Si luego al final termino mejorando el anuncio, voy a tener unos márgenes y unas ventas muchísimo mejores, ¿vale? Por lo tanto, fijaros a la hora de lanzar publicidad que esto sea como etapas, ¿vale? Primero los anuncios y luego la web. Si una cosa va bien, iros a la otra y viceversa, ¿vale? Entonces nada, dicho esto, espero que os haya servido. La verdad es que esto al final lo hemos traído pues como un extra para que veáis un poco de números reales. Y lo dicho, no os he traído números más grandes porque mucha gente estaréis empezando y si veis aquí que me he gastado 35.000 euros en publicidad en un mes, pues se os va a ir la cabeza y os va a dar miedo de empezar, ¿vale? Entonces, lo dicho, algo sencillito, algo números reales que podáis gastar cualquiera. Y otra cosa importante antes de finalizar esto, básicamente es que no os fijéis en el precio o en el coste que os vais a gastar en publicidad durante un mes, ¿vale? Esto al final, muchos errores que veo y que a mí también me pasó en su día, es que vais a crear una campaña, veis lo que va a gastar al día y automáticamente os hacéis cálculos de cuántos vais a gastar en un mes. Y claro, si tú haces cálculos de 30 euros en un día durante un mes, es un sueldo en España, ¿vale? No te vas a gastar tanto dinero en un mes. ¿Por qué? Porque si en un día
ya tienes malas métricas, lo vas a parar. Entonces te vas a gastar 20 euros, no los 900 o 1000 euros que te ibas a gastar en un mes, ¿vale? Entonces tenedlo en cuenta. Al final, haced los cálculos de 1, 2, 3 días como mucho, ¿vale? Entonces, si al día vais a gastaros 20 euros, que es el mínimo que pide TikTok, pues ya está, testáis el primer día. Si tenéis malas métricas, muy malas métricas, es decir, muy malas métricas es un coste por clic de 1 euro, pues paradlo. O sea, incluso si lleva gastados 10 euros y lleva un coste muy malo de métricas, lo paráis, hacéis cambios y volvéis a lanzar. No gastéis el dinero y lo queméis a lo tonto pensando que va a mejorar las cosas. No, sí que es cierto que la publicidad con el tiempo, cuando va cogiendo data, va mejorando bastante, pero de primeras un mínimo decente ya tiene que estar, ¿vale? Entonces, ya os digo, no caigáis en el error de ver que os vais a gastar 30 euros en un día durante un mes, porque mucha gente ni siquiera tiene ese dinero ahorrado y va a decir, yo no me puedo gastar esto en publicidad, porque no sabes si realmente vas a vender luego, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Pensad o haced, digamos, el gasto vista a 2-3 días como máximo.